Estamos Entre Amigos, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues a las 11:12 estamos ya con Marta González Peláez. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa. Por fin te lo puedo decir en persona. Hoy la tenemos aquí, nos metemos entre libros de lleno además y hoy tenemos la suerte de que, bueno, tenemos a alguien esperando al otro lado del teléfono muy importante en el mundo de la literatura. Marta. Pues la verdad es que estoy bastante nerviosa porque además estrenamos esto de hacer entrevistas a personajes literarios y nada más y nada menos que con Paloma Sánchez Garnica, que si te acuerdas fue la primera escritora que yo mencioné en este programa porque estaba escuchando su audiolibro en el primer episodio de Entre Libros. Es verdad, tienes toda la razón. Mira, no había caído en eso, pero es cierto que sí pusimos lo del audiolibro. Eso está genial y tenemos la suerte de poder entrevistarla, además finalista del Premio Planeta 2021. Así que si te parece, le damos ya los buenos días. Buenos días, Paloma. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, poder hablar contigo sobre toda, bueno, pues esa literatura maravillosa que también podemos disfrutar. Y bueno, pues te paso ya con mi compañera Marta, que te va a hacer un poquito la entrevista. Perfecto, gracias. Buenos días, Paloma. Bueno, ya sabes que para mí es todo un honor poder hablar contigo. Sabes que yo soy una gran fan tuya. Y que además tu forma de escribir me encanta, o sea que para mí es todo un placer estrenar esta sección de entrevistas contigo especialmente. Bueno, el honor es mío, el placer también, porque ¿qué serían mis personajes sin tus lecturas? O sea que carecerían de sentido, por lo tanto agradecida y el placer es mío. Así que bueno, si te parece voy a hablar un poquito muy poquito, 2 líneas de ti, de tu obra, y ya empiezo a hacerte preguntas. Pues yo qué sé, por si alguien necesita pues conocer un poco pues quién eres. Pues Paloma Sánchez Garnica es una autora madrileña en cuyas novelas mezcla el thriller y el misterio con la ambientación histórica, que además es un tema que a mí me encanta porque es lo mismo que yo escribo, parecido, hacemos ciclos distintos, pero bueno, conecto mucho con tu escritura también por eso. Y bueno, como ya ha dicho Rosa, has sido finalista del Premio Planeta 2021, pero además tienes otros premios como el Fernando Lara 2016 y ya tienes 8 libros en tu currículum. Y tengo que decir además que también eres una de las autoras favoritas de mi hermana, que me lo lleva diciendo toda la semana, en plan, ay, no me creo que vaya a entrevistar a Paloma Sánchez Garnica. Así que está mi hermana muy ilusionada escuchándote también. Muchas gracias. Vale, pues si quieres, aprovechando que hace muy poquito ha sido el aniversario del premio que recibiste, si quieres, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de participar en el Premio Planeta. ¿Cómo fue quedar finalista? Bueno, pues ha sido un año gratificante, enriquecedor, intenso, agotador, pero vuelvo al principio, muy, muy gratificante. Sí que es verdad que desde el momento en el que el 15 de octubre del año pasado entro en esa locura a filo de la medianoche, en el que Carmen Posadas dijo mi nombre, pues ha sido un camino, la verdad, como digo, intenso, muy agotador, porque ha sido demasiada exposición para lo que una escritora como yo, que estoy siempre metida en mi mundo, en mi soledad, en mi aislamiento, es a lo que estoy acostumbrada y no a tanta exposición. Es verdad que este año no has parado, además. Has estado hace poco en Úbeda también y todo. No he parado y necesito parar. Tengo esa contradicción que habla Stefan Zweig en su libro maravilloso El mundo de ayer, del conflicto del creador, ¿no? Cuando estás de aquí para allá, tratando en el exterior, lo que quieres es la soledad y la intimidad, y cuando estás en soledad lo que anhelas es el trajín de aquí para allá, ¿no? Bueno, es la contradicción que tenemos los creadores. Totalmente. Y a nivel carrera, ¿este premio qué ha significado? ¿Has notado algún cambio en tu carrera de escritora? Bueno, entrar en el sello Premio Planeta es
poner tu nombre en el mundo, porque la promoción del Premio Planeta es la mayor en habla hispana mundial. Y por lo tanto llegas, tu obra, no solamente esta novela, porque en mi caso yo creo que hago lectores de toda la obra, ¿no? Pero sobre todo en esta novela llegan a lectores que de otra manera no llegarían. Por lo tanto, si pone mi nombre en un escaparate, está a la vista de muchos ojos. De hecho, ahora mismo tus libros se pueden encontrar en un montón de formatos. Justo comentábamos que yo últimos días en Berlín lo he audioleído, en concreto. Y ha sido una experiencia muy interesante, la verdad. Es una experiencia interesante y además con la voz de Neus es fantástica, pero yo diferenciaría, porque no es lectura, es que yo soy una apasionada de la lectura y no es lectura. Yo entiendo que todo esto está muy bien porque son igual que yo soy lectora de libro de papel, yo soy... Pero acepto absolutamente como una forma de progreso, una forma de ampliar las posibilidades, tanto el libro electrónico como ahora el audiolibro. Pero no es lectura. La lectura es otra cosa, es que la lectura es tan especial, es un acto tan voluntario, tan propio, tan único, que no tiene comparación, tiene comparación. Entonces esto es una alternativa y además, ya digo, con la voz de Neus, vamos, es lo más. Y hay tiempos en este mundo en el que vivimos tan acelerado, en el que nos pasamos tanto tiempo pues, en los atascos de coche, que tenemos que hacer cosas, la gente que sale a caminar simplemente y que puede ir escuchando una historia a través de los audios que tenemos, ahora estos mecanismos que tenemos que podemos ir con ellos, ¿no? Es el progreso y es muy aceptado, pero no es lectura. Tienes razón, de hecho, Paloma, ya tuvimos, ¿verdad que sí? Marta, ya tuvimos aquí un debate intenso entre si era lectura o no era lectura, y estoy de acuerdo. Claro, yo creo que no es el debate, es simplemente saber lo que es cada cosa y que es una opción más para conocer una lectura. A mí me dijo, por ejemplo, una amiga que era incapaz de leerse Moby Dick de Neville, ¿no? Es una lectura complicada. Sin embargo, con el audiolibro, en el verano, en los paseos que hacía de mañana en la playa, se lo fue escuchando y entró en esa historia. Y realmente, si no hubiera tenido este mecanismo, a lo mejor no hubiera podido entrar en esa historia. Es un mecanismo más para poder entrar a la narrativa, a la historia, pero no es lectura. De alguna forma sí que hace que, bueno, pues los que no se han iniciado en el mundo de la lectura, pues puedan conocer ciertos libros y autores, pues por medio de estos audiolibros. Claro, lo que ha pasado lo que pasa siempre con las series o con las películas, ¿no? Tú ves una serie, una película. Yo he descubierto lecturas que han cambiado mi vida gracias a series, sobre todo las series que se hacían antes en los años 80. Vosotros me da la sensación de que sois muy jóvenes y no lo habéis vivido con la intensidad que yo lo viví con 20, 22 años en los años 80 cuando, pues Fortunata y Jacinta, la serie de La Colmena, la serie de Voces, Los Voces y las Sombras, que yo una vez vistas esas series fui a los libros. Y que es verdad que se condicionan los personajes con los actores, porque ya eso no lo borras nunca de la memoria, ¿no? Y Anita Ozores al final la ves como Autana Sánchez Gijón o el magistrado Carmelo López o Carmen Maura Charo López, perdón, como en Los Voces y los Hombres, en las sombras, ¿no? Pero son mecanismos que fomentan la lectura y eso está bien. Al fin y al cabo son distintas formas de lectura y de cultura, que diga. Y pues todo lo que fomente la literatura, al fin y al cabo, siempre es positivo, sea o no sea lectura en sí misma. Son formas de llegar, son formas distintas, caminos distintos de llegar al final al punto clave que es el libro. Eso es. Es el contenido del libro y la lectura, incluso la escritura, ¿no? Incluso la escritura. Bueno, pero ahora vamos a centrarnos un poquito en lo que es tu obra, lo que es tus libros. Ya hemos hablado del Premio Planeta, que todo el mundo tenemos esa curiosidad, pero hoy hemos venido aquí a hablar de ti y de tu libro. Así que me llama mucho la atención que, bueno, he leído y he visto varias entrevistas tuyas y siempre defiendes que tú no escribes novela histórica, pero no se puede negar que la historia tiene mucho peso en todas tus novelas.
¿Cuál dirías que es el equilibrio para ti entre la historia y la ficción? ¿Cómo lo combinas? Bueno, es que yo no escribo novela histórica porque ¿dónde está el punto del pasado? Todo lo que escribimos está en el pasado. Entonces, ¿dónde está el punto en el que se considera histórico o no histórico? Porque todo lo que sea hacia el futuro es o distopía o es ciencia ficción. Entonces, yo considero que una novela histórica, etiquetar con género a una novela es muy peligroso, porque puede decepcionar a lectores que vayan buscando ese tipo de género o desalentar a otros que no quieran entrar en ese tipo de género. Por lo tanto, yo creo más en la narrativa en general, aunque hay géneros muy concretos. Y en caso del género de novela histórica, yo creo que es fundamental que esa novela tenga como eje argumental un hecho histórico o un personaje histórico que sean fundamentales para generaciones. Ese hecho histórico o ese personaje histórico, para bien o para mal, que ejerza su influencia en generaciones, a muchas generaciones. Y alrededor de ese hecho histórico, de ese personaje histórico, se establece la trama, se establece la ficción. Es decir, la trastienda del hecho histórico, lo que no fue, pero pudo haber sido, o la intimidad, la vida privada de ese personaje histórico. En el caso de mis novelas, yo no hablo de un hecho histórico, yo no hablo de un personaje histórico. Yo pongo a mis personajes, personas corrientes, normales, gente con historias con minúscula, cuyas decisiones solamente afectan a su entorno más privado. Y viven, caminan, respiran, gestionan su vida, sus sentimientos, su capacidad de decidir, su capacidad de actuar en un momento determinado de la historia, que nos toca a todos. A nosotros nos está tocando esto. Pero hace 80 años hubo gente que les tocó en Alemania, les tocó lidiar con una ideología y con un sistema que llegó a la Segunda Guerra Mundial, o un poquito más allá, unos miles de kilómetros más allá, en Rusia, en el mundo soviético, les tocó lidiar con la ideología stalinista. Esas son mis novelas, poner a personas, a vidas corrientes, gente corriente, a ver cómo gestionan en un momento determinado la historia, que puede ser hace 80 años o hace 10 años o hace 20, pero no es novela histórica, es narrativa. Y hablando de novelas, vamos a hablar de Últimos días en Berlín, que es con la que, bueno, pues se queda finalista como finalista del Premio Planeta 2021. ¿Nos puedes contar un poquito qué vamos a encontrar en esta historia? Pues lo que estaba diciendo ahora, traté de entender a la hora de ponerme a escribir qué falló para que ocurriera lo que ocurrió, cómo no quería entrar en la Segunda Guerra Mundial, en el horror del Holocausto, en las trincheras, no quería poner a mis personajes en las consecuencias, sino en esos años 30 previos, como gente como yo, gente como vosotras, como cualquiera de los que nos está escuchando, pudieron seguir o pudieron creer o pudieron aplaudir a un salvapatrias como Hitler, o a una ideología y seguir o admirar a una ideología tan perversa como el nazismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en esta sociedad? Y esos son mis personajes. Ahí les coloco personas de diferentes, como somos todos, ¿no? Con diferentes puntos de mira, con diferentes puntos de vista, con creencias, con principios morales mucho más arraigados o menos arraigados, con convicciones asumidas por costumbre o por ideologías muy concretas, y cómo van asimilando ese proceso. Entre medias se me cruzaron algunas lecturas sobre el mundo soviético y me di cuenta de que ese mundo de los años 30 que estaba ocurriendo en ese Berlín, en el escenario en el que pongo a mis personajes, pues también tenía muchas similitudes, siendo sistemas totalmente distintos, pero tenía muchas similitudes con respecto de los
de los efectos y las condicionantes de gente normal en el mundo stalinista, en el Moscú stalinista. Y bueno, pues también hilé una historia de gente corriente en este Moscú de Stalin, ¿no? De esos años 30. Esto que comentas, además, creo que es una de las características que desde fuera más se observan en tu novela, estos personajes, esta historia con minúscula, como lo has llamado. Y es que tus personajes, como bien dices, podría ser cualquiera de nosotros, pero representados en un entorno que nos es un poco ajeno. Y aunque no estemos del todo de acuerdo con lo que hagan o dejen de hacer, sí que podemos entender por qué lo hacen. O sea, creo que tus personajes realmente tienen esa profundidad, tienen esas complicaciones, no son blancos, no son negros, tienen esa escala de grises que te pueden caer mejor o peor, pero resultan creíbles y resultan memorables. Y bueno, siguiendo hablando de últimos días en Berlín, me gustaría preguntarte cómo te surgió la idea, o sea, en general, ¿cómo decides tú sobre qué vas a escribir tus historias? Pues por curiosidad, por entender cómo gente como yo gestiona su vida condicionada por unas leyes determinadas, por unas costumbres, por unos principios morales, por unos prejuicios que cambian de acuerdo con los tiempos, con el sistema político que se desarrolla. Bueno, todo nos condiciona a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, pero estamos condicionados pues por las redes sociales, por el efecto de la información, exceso de información que tenemos ahora, por las leyes que nos rigen en nuestra convivencia, por las costumbres sociales dentro del ámbito en el que nos movemos. Pues cada uno tiene su familia, su entorno de amigos, su entorno de trabajo, que de una forma u otra te condiciona. Y es lo que yo trato de entender, pero por ejemplo, pues con unas personas como yo que vivieron en esa época. ¿Cómo asimilan todo eso? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo gestionaron sus sentimientos? ¿Cómo aman? ¿Cómo odian? ¿Cómo cambian sus principios morales con ese cambio de sistema, ¿no? Llega el nazismo a partir del año 33 y empiezan a retorcerse unos principios morales, y lo que hasta entonces en esa sociedad alemana no era concebible, no era aceptable, era rechazable, de repente empieza a cambiar, y una sociedad no especialmente antisemita, no especialmente violenta, no especialmente fanática, empieza a retorcer y a volver antisemita, fanática, incluso a aceptar cierta violencia siempre y cuando que sea a otro, ¿no? Al otro. Ese proceso es lo que a mí me interesa entender. Y a partir de ahí, bueno, pues empiezan las lecturas y a leer durante muchos meses para meterme en esa mentalidad y luego empezar a pergeñar la historia, ¿no? Paloma, antes de dedicarte al mundo de la literatura, la escritura, eras abogada. ¿Cómo se da el paso? ¿Cómo dejas de ser abogada, supongo, y te metes de lleno en el mundo de la literatura hasta tal punto de ser finalista de Premio Planeta? Bueno, fui unos años. Yo hice de todo antes de llegar a ser escritora, porque yo no pensé en escribir jamás, hasta el verano del 2003. Cuando tenía 43 años, he sido lectora voraz desde que tengo uso de razón. El mundo de los libros me ha apasionado siempre, las librerías, las bibliotecas. Pero yo hice todo al revés. Me casé muy joven, tuve a mis hijos también muy joven, pero desde el principio, desde que me casé, yo tenía una inquietud que no supe identificar, y en ese proceso de búsqueda, de saber dónde estaba mi lugar en el mundo, pues hice una carrera de Derecho, hice una oposición a registros durante 6 años que me ayudó muchísimo, sobre todo disciplina y constancia, que luego me ayudó Claro. para este oficio. Luego fue cuando ejercí como abogada, porque después de 6 años metida, recluida prácticamente, aprendiendo el Código Civil y la ley hipotecaria, pues tenía necesidad de ver el mundo y que el mundo me viera, y monté un despacho como abogada. Mi hermano, que es mayor que yo y que es abogado y es muy parecido a mí, me dijo: Paloma, tú no vales para esto, y tenía toda la razón. A mí me encantaba montar las demandas, pero la confrontación en el juzgado no me gustaba. Nada.
el estar con los clientes. No me gustaba, había mucho machismo también, ¿eh? Estamos hablando de los años 90. Sí. Y bueno, pues en un momento determinado mi hijo empezaba con las hormonas un poco revolucionadas, me hizo unas cuantas y pensé, hubo un momento en el que pensé, o me dedico al despacho o a controlar las hormonas de mi hijo. Y, ¿sabéis? La decisión que tomé, colgué la toga, nunca me arrepentí porque tengo 2 hijos extraordinarios, buena gente, buenos esposos, buenas personas, buenos trabajadores, o sea que el control de las hormonas lo hice bien. Y volví otra vez a casa a terminar lo que había dejado cuando me casé, que era la carrera de Geografía e Historia, y la terminé, y fue cuando en el 2003, en un verano, en una cena de amigos que fue muy intensa, bueno, pues a la vuelta le dije por primera vez, le dije a mi marido, en el coche de vuelta esa noche, le dije, voy a escribir una novela. Y fue la primera vez que me planteé escribir una novela. Y me puse a escribirla sin ninguna responsabilidad, simplemente porque tenía el pálpito, la necesidad de escribir, y me dejé llevar, no tenía más ambición que escribir. Y bueno, pues al año y medio, después de un proceso de asimilación de que la novela estaba bien, por parte de mi marido, por parte de mis amigos, me la publicaron en Plaza Chanés y encontré mi lugar en el mundo. Y aquí me quiero quedar y aquí me quedé. Qué bonito suena eso, ¿eh? Encontrar el lugar de uno en el mundo, madre mía, eso es algo maravilloso, diría. Pero fíjate, además, si yo hubiera querido, y siempre lo digo, soy muy consciente, tengo 60 años, y soy muy consciente de que si esa inquietud que yo no sabía supe identificar y que me llevó por muchos caminos frustrantes, porque había veces que sentía una frustración tremenda. Pero si yo hubiera tenido claro a los 20 años que quería ser escritora, hubiera sido un absoluto fracaso. Porque era muy impaciente, porque era muy vehemente, porque me faltaba ese tránsito vital de enriquecimiento profesional, personal, cultural, esas lecturas necesarias, esa experiencia vital para luego ser capaz de crear historias ciertas y personajes veraces, pues, vistos desde diferentes puntos de vista. Antes has dicho tú, Marta, que mis personajes no son blancos y negros. Es que nunca somos blancos y negros. Y la lectura te ayuda a ser tolerante porque te obliga como lector a ponerte en el lugar del personaje y no juzgar y entender, aunque no justifiques, pero entender por qué actúa de forma violenta, de forma malvada, por qué existe la maldad, entenderlo, comprenderlo, porque hay circunstancias que se explican, ¿no? Y generalmente cuando juzgamos nos equivocamos, porque no tenemos todos los instrumentos para juzgar. Yo supongo que en ese momento de 2003 que decides voy a comenzar a escribir, porque lo que quiero es escribir, no imaginabas que ibas a poder llegar así con empezarías sin esa pretensión de llegar pues finalista Premio Planeta 2021. Bueno, en ningún caso. Este sueño se va creando poco a poco en la cabeza, ¿no? Al principio es simplemente, bueno, para mí fue una fiesta, para mí y para todo mi entorno familiar, el publicar. O sea, lo de la publicación, a mí cada vez que me venía, me acuerdo que quedaba con este grupo de amigos a tomar cañas, a tomar un vino, a celebrarlo. Y fue una época preciosa, porque la viví muy intensamente por esa primera vez, ¿no? Y bueno, ya con la segunda, pues tuve miedo de que hubiera sonado simplemente la campana una vez y que me expulsaran de nuevo otra vez de ese lugar en el que yo me había encontrado tan a gusto. Y no, bueno, en la segunda me la publicaron, pero me puse los pies en el suelo, ¿eh? Ahí en la segunda me di cuenta de que lo que de mí dependía era escribir, y era la pasión que yo controlaba y a lo que me tenía que dedicar. Lo demás, lo de publicar, el éxito, todo eso no dependía de mí. Y luego ya, pues, cuando entré en la editorial Planeta con la tercera, pues bueno, he ido poquito a poco, he tenido que tener mucha paciencia, he tenido que ejercer la humildad, porque esto al final es una carrera de fondo. En mi caso, por lo menos, yo no he tenido grandes ventas prácticamente hasta La sospecha de Sofía.
Y bueno, pues ya la primera vez que yo fui a una cena Planeta de Planeta fue en el 2014. Y ya empiezas a plantear, joder, si yo alguna vez pudiera ser mí, ¿no? Y de hecho me he presentado en alguna anterior. Pero cuando me dicen, ¿por qué te presentas con seudónimo? Pues por vanidad, por buena vanidad. O sea, porque si no sale, no lo sabemos nada que mi marido y yo. Claro. Y entonces, bueno, pues es un sueño que se va formando a medida que vas avanzando en este oficio y que vas viendo, pues, es posible, ¿no? Todo es posible cuando lo trabajas, cuando te esfuerces, cuando lo curras, cuando tienes confianza en que lo que estás haciendo merece la pena, ¿no? Cuando pones ilusión y pones pasión, es cuando realmente puedes llegar a tocar ese sueño, a conseguir ese sueño, ¿no? Paciencia, humildad y esfuerzo. Me parece que así a lo largo de esta entrevista has dejado esas 3 claves que creo que pueden ayudar muchísimo a cualquiera que se esté planteando empezar en esto del mundo de la escritura, a aquellos que ya estamos en ello y en general a cualquier persona, porque aunque me parecen las claves de la escritura, se puede aplicar un poco a todo. Tú ya has tenido esta gran carrera, tienes 8 libros a tus espaldas y yo me pregunto si estás trabajando en algún nuevo proyecto actualmente. Estoy en ello ya, esto no para la cabeza nunca. Llevo desde principios de años ya leyendo mucho, porque escribir no, yo necesito aislarme, necesito retirarme, ya estoy a punto de poder meterme en mi rincón, en mi espacio en el que nada ni nadie me interrumpa, esa habitación propia bien cerrada, con 7 cerrojos y bueno, pues la verdad es que sí, ya estoy con personajes rondándome en mi cabeza. Esos personajes, algunos se van presentando poquito a poco, pero ya les tengo aporreando la puerta de mi conciencia para que les deje entrar y empezar a pergeñar lo que ellos me quieran contar, porque al final es su historia y les tengo un respeto reverencial a mis personajes y les voy empezando a conocer ya, pero bueno, poco a poco empezaré a deslizarme por esas páginas y ya va viendo algo, ya hay algún capítulo por ahí. Paloma, clave, pero... ¿cuándo vamos a poder saber algo más de esta historia? ¿Cuándo vas a empezar a desvelar un poco de qué trata? ¿O no lo vas a desvelar hasta el final? Mira, no desvelo nada porque este trabajo, y tú eres creadora, cuando te estás creando, yo tengo mucho pudor de contarlo, yo no lo cuento prácticamente a nadie, es mi marido, somos mi marido y yo nada más, con él es el con el que expreso, no se lo digo ni a mi editora, porque en un momento determinado puedes estar construyendo algo y de repente se te cruza otra cosa y todo eso lo aparcas y vuelves con otro ser. Es un poco hay que trabajar en esto de la creación, hay que trabajar para uno mismo, y cuando lo tengas presentable, entonces es cuando lo empiezas a mostrar. Pero mientras tanto puede cambiar de estructura, puede cambiar lo de arriba abajo, lo de un lado, puede cambiar totalmente. Entonces puedo contar una cosa y que luego no tenga nada que ver. Entonces ahí en mi caso es un pudor tremendo, o sea, estoy trabajando en ello y es como un esqueleto y ahora no tengo nada no tengo nada que pueda defender al exterior, solamente hacia mí. Bueno, Paloma, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por contarnos cosas tan interesantes. Y sobre todo también enhorabuena por ese premio, por ser finalista en el Premio Planeta del pasado 2021. Enhorabuena con Últimos días en Berlín, una historia que seguro vamos a leer y a disfrutar. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a vosotras. Pues nada, Paloma, gracias por haber estado aquí. Me ha encantado poder hablar contigo. Muchísimas gracias a ti. Venga, un abrazo. Un abrazo, adiós, Paloma. Bueno, pues Paloma Sánchez Garnica, ya sabéis, autora de Últimos días en Berlín. Hemos tenido la suerte de poder hablar con ella gracias a Marta, que bueno, pues comenzamos esa ronda, ¿no? Esa ronda de entrevistas a escritores, y en este caso lo hemos estrenado, yo creo que Marta, muy bien, con ese Últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica y finalista del Premio Planeta 2021. No se puede empezar mejor, ¿eh? No, lo hemos estrenado por todo lo alto. Qué maravilla, qué maja también, ¿eh? Uh-huh. Simpática. Da gusto escucharla. Muy simpática.
que te tengo que dejar. Ya me da pena, Ya, pero bueno, no hoy me voy a quedar todo el día contigo. Hoy no hablamos de ti, lo siento, hoy no vamos a hablar de tu libro. Así son las cosas. Pero la semana que viene nos volvemos a encontrar, ya no vienes, ya por No, ya teléfono. por teléfono. Ya desde Madrid. Pero bueno, has tenido, oye, me ha traído un regalito, mira qué regalito me ha traído. Mira, me ha traído la postal, ¿verdad? Podemos decir que es una postal de Los muertos siempre sonríen, que es el libro. Mira que vamos a decir que no vamos a hablar de tu ¿Eso libro. te iba a decir? Que es el libro de Marta González Peláez, que también lo puedes adquirir y que viene con, mira qué cosa más bonita, anda que no, ¿eh? Y bueno, tengo una dedicatoria detrás, o sea que gracias, Marta. Gracias a ti, ¿Cuándo Rosa. te vas? ¿A Madrid? Mañana. Ah, vale. Pues hola y adiós. Pero ya vuelvo el mes que viene, así que volveré a verte. Entre libros con Marta González Peláez y esta primera entrevista que hemos hecho a la finalista del Premio Planeta 2021. Fíjate tú, por todo lo alto, con Paloma Sánchez Garnica. Gracias, Marta. Gracias a ti, Rosa. Hasta la semana que viene. Hasta luego.